Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Los lugareños, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, Mateo nos presenta lo que sucede inmediatamente después de la primera multiplicación de los panes. Vemos aquí a Jesús que camina sobre las aguas. Jesús que invita a los discípulos a entrar en una barca. Los padres de la iglesia, por ejemplo San Hilario, respecto a esto, dice: al mandar el Señor a sus discípulos subir sobre la barca y atravesar el estrecho, mientras Él despide a la gente y sube a la montaña a orar, nos manda vivir dentro de la iglesia y en medio del mundo hasta que, volviendo en la gloria de su venida, dé la salud, es decir, la salvación, al resto del pueblo de Israel y les perdone sus pecados. Después de perdonado el pueblo, o mejor dicho, después de admitido en el reino celestial, Él se sentará dando gracias a Dios Padre en su gloria y majestad. Sin embargo, los discípulos son entregados a los vientos y al mar, a la violencia del mar y a las tormentas del mundo que levantan contra ellos. Esto lo provoca el espíritu del mal, queridos hermanos. Vemos aquí la primera figura, la figura de la barca. Vemos que el Señor les pide a los discípulos de entrar en la barca y el Señor reza, ora en el desierto, en un lugar a solas. Dice aquí, mientras él subió al monte a solas para orar. Esta actitud de Jesús es la actitud de todo cristiano, que no puede perder las esperanzas frente a las dificultades. Vemos cómo aquí la iglesia, después de haber sido testigo del milagro de la multiplicación de los panes, viene introducida en la barca. Ojo, que lo que habéis visto, lo que habéis experimentado, el milagro de la multiplicación de los panes, servirá para combatir contra los vientos, contra las tormentas. Es por eso que los cristianos nos nutrimos en la fe a través de los sacramentos. Nos nutrimos de la gracia del Señor, de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso los sacramentos deben ser aquello que significan para nosotros. Por ejemplo, la Eucaristía nos debe dar vida eterna, nos debe renovar en la fe, nos debe dar verdaderamente el perdón de los pecados, que nosotros podamos vivir esta Pascua, pasar de las aguas de la muerte a la tierra prometida, al perdón de los pecados,
Aquí el Señor se presenta también como uno que camina sobre las aguas. Efectivamente, camina sobre las aguas el Señor para hacer presente que está por encima de la muerte, está por encima de los temores, de los miedos. Los discípulos no lo reconocen, piensan que es un fantasma y gritan de miedo. El Señor de la paz nos invita a no caer en el miedo en medio de las tormentas. En medio de tanto sufrimiento, hoy podemos ver al Señor que tiene poder sobre la muerte, sobre aquello que nos entristece, sobre aquello que no nos deja ser felices. Solamente nos pide una cosa y se la tenemos que pedir a Él, la fe. La fe para con Él gritar también como Pedro, Señor, mándame ir hacia ti, caminando sobre las aguas. Y el Señor te llama todos los días, te llama, te dice, ven, camina también tú sobre las aguas. Esto es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra incredulidad nos ahoga, nuestra incredulidad no nos permite caminar hacia Jesús, no nos permite ver su rostro misericordioso. Queridos hermanos, pidámosle al Señor el don de la fe, el don de esta fe que se comparte, esta fe que da testimonio del poder del Señor. Que nosotros con nuestra vida también podamos decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú nos salvas de las aguas de la muerte, tú nos salvas de nuestra incredulidad. No tengamos miedo de desear tocar, aunque sea la orla de su manto, que esto es lo que podemos tocar en los sacramentos, lo que podemos experimentar en la barca, no fuera de ella. Queridos hermanos, pidamos al Señor nuevamente, insistentemente, el don de la fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.